Pago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas. Copago por asistencia a consulta médica y urgencias. Reorganización de rutas y precios de transporte escolar. Adecuación de la jubilación del personal docente al régimen general. Incremento en el ratio de profesores por alumno de un 10%. Ampliación de la jornada semanal a 40 horas. Eliminación de todos los días de libre disposición. Bueno, pues de recortes vamos a hablar de esos recortes que en principio plantea el Ministerio de Hacienda a partir de las propuestas de las comunidades autónomas, una especie de misterio el que se ha creado en las últimas horas porque ninguno de los que han propuesto dicen ahora que han propuesto lo que han propuesto. Pero lo cierto es que ese documento está ahí, vamos a tratar de determinar cuáles son los sectores, los servicios que se van a volver a ver tocados y cuál puede ser la explicación. Lo haremos con las personas que nos acompañan esta noche, que son Tuco Cerviño, muy buena noche, Pablo Arangüena, muy buenas noches, Muy buenas. Miguel Lorenzo, muy buenas noches. Buenas noches. Pilar García Negro, muy buena noche. Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Nos vamos al plato de informativos para que Uxía Rodríguez nos ayude a repasar cuál es esa lista de recortes que nos aguardan ahí para Navidad. Adelante, Uxía. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues se llaman medidas de racionalización y mejora de la eficiencia del gasto público. Y es que ese es el título bajo el que se recogen 255 propuestas con nuevos recortes. Un extenso documento que ha desatado la guerra. La piedra ya se ha tirado, pero ahora todos esconden la mano. Este texto lo ha enviado el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas y se debatirá en el próximo Consejo de Política Fiscal del 31 de julio. El Gobierno central asegura que todas son propuestas de los gobiernos autonómicos, mientras los gobiernos autonómicos ya se han lavado las manos. Uno a uno han negado con más o menos énfasis que en su región se esté pensando en aplicar alguna de esas medidas. A nadie le gusta de puertas para afuera, pero lo cierto es que el documento existe, que lleva el sello del Ministerio de Hacienda y que está en poder de las comunidades autónomas. Todos debatirán una a una las 255 propuestas el jueves de la semana que viene. Medidas que contemplan recortes de gran calado. Sanidad, educación y empleados públicos son los grandes damnificados de estas últimas ideas de racionalización. En cuanto a sanidad, se recogen propuestas como estas. Copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de pruebas. Copago por asistencia a consulta médica y urgencias. Copago por prestaciones ortoprotésicas y prestaciones con productos dietéticos, así como por interrupciones del embarazo y fecundaciones in vitro. Cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos y con un importe reducido en ambos grupos para pacientes crónicos. Controlar el número de prescripciones por paciente. Consideración de los tratamientos hospitalarios de larga estancia como sociosanitarios en los que el usuario participe en el coste de dicha estancia según su capacidad económica. La sanidad se lleva la peor parte en estas nuevas propuestas de recortes. En total, 88 medidas que le afectan. Además de las que acabamos de escuchar, se contempla también el alquiler de instalaciones al sector privado, el cobro en los aparcamientos de hospitales y el establecimiento de tasas hosteleras en los mismos. Se plantea la desgravación fiscal para aquellos que tengan un seguro privado. Y en cuanto al personal médico, se habla de racionalización de turnos, centralización de guardias y de unificación de centros. Sanidad en el punto de mira, pero también educación. Sobre la mesa, muchos recortes en esta materia. Reorganización de rutas y precios de transporte escolar. Adecuación de la jubilación del personal docente al régimen general. Incremento en el ratio de profesores por alumno de un 10%. Ajuste en las partidas de becas para comedor y libros. Minoración de las ayudas a corporaciones locales y entidades para el mantenimiento de escuelas infantiles. Sistema de créditos al estudio con retorno contingente en renta. Permitir los grados de 3 años. Recortes en sanidad, educación y tijera también a los empleados públicos, al número de trabajadores y a sus salarios reales o en especie. Establecimiento de contratos por objetivos que limiten la incidencia del absentismo. Establecimiento de medidas para garantizar el cumplimiento del horario. Ampliación de la jornada semanal a 40 horas. Eliminación de todos los días de libre disposición, conocidos como moscosos. Eliminar la práctica de función pública de declarar los días 24 y 31 de diciembre como no laborables. Reducción de la jornada y retribución de personal funcionario interino y laboral temporal. Reducción de las retribuciones anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. El caso es que la larga lista de posibles nuevos recortes ha llegado en forma de terremoto cuando se suponía que ya se había terminado la época de los ajustes más duros. La pelota parece que está en el tejado de las comunidades autónomas.
Yo entiendo que eso es un documento que han elaborado entre todos de posibles medidas, pero a partir de ahí es responsabilidad de cada comunidad cómo gestiona, porque aquí hay autonomía. Y es evidente también que las comunidades autónomas tienen un compromiso en relación con la lucha contra el déficit. Han de tomar prioridades, en lo que se trata es de ayudar, no de imponer nada a nadie. Aquí, afortunadamente, xa digo, pedindo esforzos a todo o mundo, que xa se fixendo durante este tempo, non estamos na situación na que se topan outras comunidades autónomas e, por lo tanto, esas medidas que se anuncian con carácter xeral e con carácter voluntario, estou seguro que en Galicia en moitos casos non serán necesarios. Fernanda, en muchos casos no serán necesarios, dice el vicepresidente de la Xunta. Bueno, pues efectivamente, las comunidades autónomas parece que están dando en las últimas horas un paso atrás, pero lo cierto es que el documento ha sido elaborado con las propuestas que han salido de las comunidades autónomas. Tú, Cerviño, no sé cómo lo ves. Mal, pero directamente mal. Eu creo que isto obedece a ideoloxía, pura ideoloxía, na miña opinión, pura ideoloxía neoliberal, esa ideoloxía na que se explica ou se intoxica aos alumnos nas escolas de negocios, en moitas escolas de negocios, tamén en moitas facultades de empresariais e de ciencias económicas. O sea, empezan desde... Sí. As facultades son algo máis plurais, hai un pouco de todo, pero as escolas de negocios son unidireccionais, se enseña que reducir o Estado é bo, por lo tanto, isto que leve a reducción do Estado, isto obedece a... Isto foi iniciado polos chamados os austriacos na escola de Chicago, nos anos 70-80, aquel libro famoso de Camino de Servidumbre, que xa temos citado aquí, en definitiva. Pura ideoloxía neoliberal que non responde realmente ás necesidades do Estado e menos ás necesidades da xente. Reducción do Estado, como decía Tony Blair, iba a decir, Tony Youth, como decía Tony Youth, non hai nada peor que demasiado Estado que pouco Estado. Santiago Lago, muy buenas noches. Solo hai algo peor que pouco Estado. Santiago Lago, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos acompaña a través del teléfono, a ver si un día te vemos en persona. Santiago Lago, catedrático de Economía aplicado, miembro también del Foro de Economía de Galicia. Esta propuesta de recortes, ¿qué verosimilitud tiene? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay cosas que ya algunas comunidades están haciendo, pues Galicia, por ejemplo, pues algunas de esas medidas ya las está poniendo en práctica, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la paga extra de los funcionarios. Sí. Entonces, bueno, pues algunas ya se están haciendo, otras yo creo que son brindis al sol, pero bueno, la realidad es que el plan del gobierno hasta el año 2018 es que el déficit público se vaya cumpliendo, es decir, que se vaya reduciendo el déficit público, fundamentalmente recortando el gasto, no aumentando los ingresos. Esto quiere decir que los recortes no han acabado ni mucho menos, nos quedan o al menos otros 3 años más de sangre sobre lágrimas en el sector público. Y Santiago, ¿por dónde pronosticas tú que van a ir esos recortes, con lo que se ha hecho hasta ahora y con las maneras que apunta el actual Ejecutivo? ¿Dónde crees que van a meter la tijera? Sí, no hay que creer, hay que leer. Hay que leer. Es decir, que esto es lo bueno. Yo creo que este catálogo de medidas, efectivamente, pues no es muy informativo, pero sí que lo es el plan del gobierno enviado a Bruselas, y ahí dice claramente que los 2 capítulos donde va a haber recorte es en remuneración de empleados públicos, va a haber recortes de plantillas y va a haber congelación y rebajas salariales adicionales y prestaciones sociales. Y dentro de las prestaciones sociales es verdad que si la coyuntura mejora, pues cabe esperar que se ahorre en prestaciones por desempleo, pero ahí va también contenido, por supuesto, la práctica congelación de las pensiones, ¿no? Claro. Por tanto, remuneración de asalariados y prestaciones sociales se van a llevar más de la mitad del ajuste en el déficit de aquí al año 2018. Hay que temer bueno, que se siga toqueteando 2 sectores que a la gente le preocupan mucho, como son la sanidad y la educación. Claro, es que es ahí donde se concentran los empleados públicos. Desde luego, en el caso autonómico, pues es claro, donde más de la mitad del personal está en estas 2 funciones, pero en el conjunto del Estado son categorías de empleo público básicas. Por tanto, cuando no cubres bajas, cuando no cubres jubilaciones y cuando además pues castigas de forma reiterada a los empleados públicos, pues cunde el desánimo, cunde
que lo peor lo vamos a ver, ¿no? Es decir, el deterioro de los servicios públicos, si no cambia nada, va a ser inevitable. Un dato muy interesante, y lo contemplaba el otro día, en estos momentos, en la historia de la democracia española, se ha alcanzado el mínimo en la opinión de los ciudadanos españoles sobre la evolución de los servicios públicos. Caray. En estos momentos se suspende la evolución de los servicios públicos en España. Las comunidades autónomas, se supone que este catálogo de medidas, parte de estas comunidades, aunque en las últimas horas lo están negando, ninguna se quiere atribuir la autoría de esas propuestas, pero ¿van a tener problemas graves desde el punto de vista económico-financiero las comunidades autónomas? Bueno, ahí va a haber de todo, porque hay una situación muy diversa. Hay algunas comunidades que tienen una situación de déficit público más cómodo, por ejemplo Galicia, ¿sí? Otras que lo tienen más complicado para cumplir, como la Comunidad Valenciana, como la propia Cataluña. Y por tanto, pues claro, van a tener que aplicar medidas y sobre todo medidas en el lado del gasto, porque es la consigna que viene desde Madrid, ¿no? Por tanto, se van a aplicar. Es decir, esto no es una cosa que se ha evitado el gobierno. El gobierno lo que ha hecho ha sido pues pegar en un Excel, ¿no? Pues sí. Ha ido pegando todo lo que las comunidades han hecho, cualquiera de ellas ha hecho en algún momento, y luego una serie de cuestiones que en algún momento se han nombrado. Claro, sale todo publicado junto, da miedo y todo el mundo dice, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo, pero evidentemente son cuestiones que o se han hecho o se han discutido en todas las comunidades autónomas. No todas las medidas en todas las comunidades autónomas, pero sí al menos en algunas. Decías antes que la política del gobierno desde el principio pasa por recortar los gastos en lugar de aumentar los ingresos, y la pregunta, ¿se pueden hacer las cosas de otra manera, incluso a partir de ahora? Hombre, claro, por supuesto que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero bueno, si uno prefiere recortar pues un poco el IRPF antes de potenciar las ayudas a las familias que lo están pasando realmente mal, pues eso es una opción política, como otra, válida, es legítima. Es legítima. Ahora, lo que debe quedar claro es que, por supuesto, podemos recortar menos en el IRPF y transferir más dinero, claro, y mandar más dinero a aquellas familias que en este momento lo están pasando realmente mal. Pues por estas familias te quería preguntar, porque la verdad es que los datos que prácticamente conocemos a diario y que tienen que ver con qué está pasando con esa bolsa de personas que, bueno, pues que están en la situación en la que están, pues no para de crecer esta bolsa. Y la pregunta es, con este panorama y con este futuro inmediato que estamos comentando, ¿qué realidad les espera a toda esta gente? Pues una realidad negra. La realidad que ya tenemos estadísticas que lo están reflejando. España es el país del entorno europeo en el que la desigualdad ha crecido más y la pobreza ha crecido más como consecuencia de la crisis. En estos momentos, España es uno de los países, de los 3-4 países de la Unión Europea a 27, no de los ricos, sino de la de 27 países, en las que la desigualdad es mayor. Pues evidentemente tenemos un problema de desigualdad, tenemos un problema de pobreza, podemos decidir no hablar de él, podemos decidir que es incómodo que los agentes sociales hablen de él, o podemos hacerlo. Yo creo que es mejor hacerlo y dejar claro que hay opciones políticas y que el gobierno de España está dando espalda a este problema real que las estadísticas lo reflejan, a cambio de tener margen de una bajada de impuestos que le encaja mejor en el discurso electoral. Esa bolsa de pobreza y esa desigualdad creciente, que efectivamente es una de las consecuencias más inmediatas y más visibles de aquí de la crisis económica, yo no sé si crees que se va a enquistar y si se va a instalar una especie de sensación de que vamos a tener que convivir con esa nueva sociedad que ha emergido de la crisis. Si falta un poco, bueno, pues una especie de movilización de las conciencias con respecto a este problema. La pregunta concreta, ¿se va a enquistar esta situación de pobreza y de desigualdad? Bueno, yo creo que va a mejorar en parte cuando se empieza a recuperar el empleo, ¿no? Es verdad que una parte del empleo que se está generando es un empleo de baja calidad, bajos salarios, pero evidentemente es mejor tener un bajo salario que no tener nada. En ese sentido, los indicadores de desigualdad, por eso también la desigualdad ha crecido tanto en España, porque en ningún otro país desarrollado se ha destruido tanto empleo, y el empleo es la fuente principal de ingresos para la mayor parte de las familias. Por tanto, es verdad que una parte de estos indicadores están reflejando algo que cabe aguardar, que con la generación de empleo que se espera para los próximos años va a mejorar, pero bueno, es verdad que sabemos también lo que está ocurriendo con buena parte de esos empleos, salarios, claro, etcétera. Por tanto, yo creo que una parte sí se va a corregir,
pero otra parte pues puede quedar ahí, ¿no? Por tanto, veremos cómo esto va evolucionando. Yo no soy un experto en comportamiento político, pero evidentemente yo creo que esto está reconfigurando un nuevo mapa, y también un mapa del electorado, ¿no? Ya para terminar, Santiago Lago, hoy conocíamos también las famosas balanzas fiscales con el consiguiente tira y afloja político. ¿Te han descubierto algo que no sabías? Pues la verdad es que no, por sintetizar mucho, Cataluña tiene un tratamiento fiscal acorde con su posición, es decir, no es sorprendente, que el trato de Cataluña es normal, ahí no está la noticia. Hay 3 comunidades que tienen un trato fiscal discriminatorio positivo, son País Vasco, Navarra y Canarias, por sus regímenes. En el caso de Canarias, el régimen fiscal especial, las forales por como todo lo que lo sabemos todos. Y en negativo, las 3 comunidades que están peor tratadas, sobre todo porque son mal tratadas por el sistema de financiación autonómica, son Valencia, la Comunidad Valenciana, y en menor medida Murcia y Baleares. Por tanto, esas 6 comunidades es donde se concentra el problema. Las balanzas, si sirven para algo, puede ser para esto, para detectar problemas, pero desde luego no para justificar o motivar que la existencia de un trato injusto con Cataluña, ni mucho menos. ¿Y Galicia? ¿En qué situación está? Pues Galicia está en la situación que le toca. Tiene un nivel de PIB per cápita de desarrollo pues que está en el torno del 90% de la media española, contribuye a las arcas públicas en esta magnitud y su recepción de gasto está por encima, fundamentalmente por el envejecimiento. Las pensiones en Galicia pues pesan mucho, y luego hay otros factores que también nos ayudan, esa orografía que al final hace que se invierta más dinero para tener menos infraestructuras, o en el propio sistema de financiación autonómica, que también viene incorporado. Por lo tanto, el tratamiento de Galicia, un saldo fiscal que nos favorece, es decir, desde luego la gente que no hace mucho, ¿no? He escuchado que Galicia tiene una balanza fiscal negativa, es un disparate, es que eso no es un disparate técnico pues absoluto, es decir, nadie se puede creer eso, yo no sé muy bien cómo calificarlo, y las cifras pues lo que muestran es lo que cabía esperar y lo que ya sabíamos de estudios anteriores. ¿No es posible ya, esta sí que es la última, ponerse de acuerdo con la metodología? Porque es que incluso la discusión tiene que ver con el método que se aplica. Como sabemos, uno nuevo desde el mes de febrero, el que aplica el nuevo gobierno, que también está en discusión. ¿No es posible ponernos de acuerdo en las estadísticas, por lo menos? Bueno, esto es interesante. Mañana escribo en El País, en las páginas de Nacional, sobre esto, explicando esto. Vamos a ver, es que son 2 preguntas distintas y depende de la pregunta, una metodología es mejor que otra. Si a ti lo que te interesa es detectar injusticias, agravios comparativos y faltas de equidad, esta metodología del gobierno es más apropiada. Esto es mejor, ¿no? Si a ti lo que te interesa es hablar de qué ocurriría si me independizo, qué ocurriría si hay una secesión, la metodología que plantea la Generalitat pues es más razonable. Claro, es lógico que un ministerio pues no hable de secesión, que hable de diagnosticar agravios comparativos entre todos los españoles. También es comprensible que una Generalitat independentista pues lo que le interese no sea hablar de injusticia entre los españoles, sino directamente de cómo me sale el negocio de salirme de aquí, ¿no? De lo suyo. Por tanto, 2 preguntas distintas, 2 metodologías diferentes, pero tampoco los resultados son... las cifras concretas son distintas. La metodología de la Generalitat pues le sale con un déficit más grande, pero en el fondo ya digo que la cuestión es más de qué es lo que a mí me interesa. Luego a Cataluña no le interesa hablar a detectar agravios comparativos, lo que le interesa en estos momentos es hablar y animar a posibles votantes, ¿no? de un posible referéndum o de unas seguras elecciones, de lo que ganaría independizándose del resto de España. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo. Santiago Lago, de verdad, un placer haber escuchado tu sabiduría. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, creo que había una referencia directa a efectivamente, una interpretación de la balanza fiscal que exactamente, bueno, non exactamente a servidora, sino as teses que defende o Bloque Nacionalista Galego, que mesmo mañá vai presentar un documento neste senso. Creo que vai ser o propio Xavier Vence o encargado de falar deste asunto. Non concordas, imagino, co que acaba de decir Santiago Lago? En absoluto, o que me parece un disparate é que desde Galiza se denomine disparate o debuxo
dunhas balanzas fiscais que están tan absolutamente desequilibradas negativamente para Galiza. Como o seu nome indica, a balanza fiscal vai depender do que se coloque en cada prato, verdade? Do que efectivamente exista, para que de aí se obteña o resultado. Por que me parece delirante esta posición? Por moitas razóns acumuladas que son ademais un clásico non de agora, senón da posición en concreto do nacionalismo galego ou en concreto do bloque nacionalista galego. No seu día o deputado Xosé Díaz teno exposto, recordo perfectamente, millente veces no Parlamento galego. Hai estudos, ademais, non aproximacións ou opinións, senón estudos contábeis perfectamente definidos. A que me refiro? A cuestións evidentes e flagrantes como as seguintes. En primeiro lugar, que a nós nos compute como entrega o que son gastos, por exemplo, localizados nesa elefantiásica cidade capital do reino chamada Madrid. Entón, todo iso nós somos... A nós e aos demais. Sí, claro. Pero nós perxudícanos máis por a razón que vou expor. É dicir, unha parte alícuota como aquel, por exemplo, para non citar nada recente, aquel gasto de 24.000 millóns de pesetas comestos na restauración do Teatro Real. Por citar un exemplo de outrora, de outros tempos. En segundo lugar, coa emigración crónica, absolutamente endémica, que padece Galiza, hai cantidade de casos onde traballadores e traballadoras cotizan un terzo da súa vida aquí, un terzo, poñamos, en Bollullos del Condado, ou en Cataluña ou en Euskadi, onde están radicados o traballo, e a tradición, verdade, que coñecemos é voltaren aquí. Entón, iso é íntegro cando aquí nos correspondería exclusivamente un terzo. En terceiro lugar, grandes empresas radicadas aquí na Galiza, toda a plusvalía obtida da mão de obra dos recursos do país, sabemos efectivamente onde cotizan fiscalmente en Madrid. En cuarto lugar, en Madrid ou en Irlanda, por poñer outro caso, ou en paraísos fiscais, pero en Madrid fundamentalmente. Outro caso, os traballadores e traballadoras da administración periférica, aquí o mesmo, de maneira que non se pode dogmatizar como efectivamente se fai a propósito de un método analítico ou de un método para calibrar as balanzas fiscais. En resumo, si para Cataluña e para Euskadi, e é un debate que está ben aberto, ficaren xunguidos ao carro estatal é un mal negocio, para nós é un negocio podre. Pero vou dar agora a proba do 9. A proba do 9 é fundamental. Ese mito estúpido, ese tópico brutal de que vivemos grazas a papá Estado, nos galegos e galegas. Papá Estado non chega nin a padrasto, pero a proba fundamental ou a moralexa fundamental é a seguinte, ou a conclusión meridiana. Se tanto favor nos fan, que se liberen dese favor. Estamos, efectivamente, algúns e algunhas estamos ansiosos porque se libren de nós. E xa veremos, entón, se corresponsablemente nós podíamos viver galegas e galegos, e eu afirmo que sí, dos nosos recursos, da nosa propia administración e da nosa corresponsabilización. É o que dicía, e acabo, Fernanda, Rigoberta Menchú, cando a coñecín aquí na Galiza, hai moitísimos anos xa. E ela dicía, dixo con toda esa actitude, cando falaba do seu país e en xeral do terceiro mundo, cando fala Occidente de botarnos unha mão, eu digo non precisamos que nos boten unha mão, precisamos que nos retiren a mão do pescozo. Exactamente esa é a imaxe que pode corresponderse con a nosa situación tamén. Yo antes de nada quería, antes dijo, habló Tuco de las escuelas de negocios españolas, como yo curso estudios en una, tengo que rebatir o contradecir en parte lo que dice Tuco. Allí no se fabrican, digamos, fundamentalistas de mercado, te lo puedo asegurar. Yo estuve en una en la cual había un profesor de economía que se llama José María Oquean, sevillano, muy bueno, ecléctico. De allí uno entra y sale igual de fundamentalista de mercado. Yo desde luego era igual de fundamentalista de mercado antes que después. Y además son de lo poco que este país tiene francamente competitivo a nivel internacional. Tenemos unas cuantas, un ramillete de escuelas de negocios muy competitivas. No se dedican básicamente a hacer política. A ver, un matiz solo con respecto a esto. Y también, y solamente una cosa más a este respecto. Muchos políticos, no lo digo por ti, de hecho no lo digo por ninguno de los presentes en la mesa, a muchos políticos les vendría muy bien pasarse por una escuela de negocios. A lo mejor el problema es que demasiados pocos políticos han pasado por una escuela de negocios o equivalente. Sí, yo pasé por una escuela de negocios, una escuela de xerencia hospitalaria, por eso no lo digo por que é bastante parecido.
simplemente con respecto a esto, porque tiene la palabra por boca Pablo. de ganso. Leí un artigo non hai moito tempo firmado por un montón de economistas, onde un montón, non sinto non lembrar os nomes, pero eran xente de moito prestixio, profesores de universidade, etc., nun xornal de gran difusión neste país, hai poucas semanas, onde denunciaban precisamente esta Parece cuestión. Esperanza Aguirre, dicindo que eu non penso Esta isto, eu leí. Yo introduzco la matización. Digo esta cuestión. A ver, Pablo. Correcto. Introduzco la matización que acabo de introducir, pero en todo caso, yendo a lo que me preocupa de lo que se ha hablado antes de estas 200 no sé cuántas medidas pomposamente denominadas de racionalización y eficiencia del gasto público. Lo que me preocupa, este país va para casi 3 años ya de gobierno del Partido Popular. Un gobierno que entró diciendo que tenía diagnosticado el problema y que todo era tan sencillo como llegar el Partido Popular al poder e introducir el sentido común como política. 3 años después de introducción del sentido común nos encontramos básicamente con los mismos problemas, pero con 3 años perdidos y con tiempo comprado a base de emitir deuda pública. Hay un problema, además, de elección política. Alguien lo mencionó, no sé si era Santiago Lago, me parece. En este país tenemos un sistema que tiene problemas. Es un sistema ineficiente, es un sistema injusto, es un sistema corrupto. Estas 3 características de nuestro sistema político, económico y social están ahí encima de la mesa para el que las quiera ver. Estas características estaban ya hace 3 años. Hoy tenemos más injusticia, la misma corrupción y prácticamente la misma ineficiencia. Y todas estas medidas que se tratan de introducir van en la misma línea. Yo no sé si finalmente se van a introducir o no se van a introducir, pero esto sí que lo decía Tuco, van todas orientadas en la misma dirección. El coste de la crisis se reparte de forma que siempre cae sobre los mismos. La ciudadanía, el ciudadano de a pie, los más desfavorecidos en particular, y luego la especial fijación que tiene este gobierno con los funcionarios. A los funcionarios, que por cierto yo soy partidario de la reforma de la administración pública, pero esto no es reforma de la administración pública, esto no es reforma, estos son recortes, que es una cosa completamente diferente, porque a las causas estructurales de todo esto nunca se va. A los funcionarios se les ha metido un 25-30 de recorte en sus salarios, y en muchas otras situaciones se les ha recortado de todo tipo. Y a lo que no se va es a lo sustancial. Tenemos 8.000 ayuntamientos, no hay una reforma de administración local, es el país de Europa que no ha cometido reforma de administración local en el sentido de agrupar ayuntamientos. Bueno, una fusión, ya te olvidas. Una fusión por aquí cerca, además. Tenemos las diputaciones, tenemos 3.000 chiringuitos, uno de los cuales lo pongo encima de la mesa solamente, se llama, por poner un ejemplo, la Fundación Real Escuela Andaluza del Caballo Ecuestre, todos los años recibiendo millones de euros para fomentar los caballos andaluces y el baile este que hace el caballo andaluz, por poner un ejemplo, que no tengo nada contra los caballos andaluces, pero estos hay 3.000. Bueno. De estos hay 3.000. Tenemos el Senado, que sus competencias reales son 0, y tenemos ahí una serie de gente percibiendo unos emolumentos elevadísimos. Y seguimos teniendo un déficit que a duras penas se consiguió cumplir el objetivo de déficit el año pasado. Hay economistas, por cierto, que ponen en duda los maquillajes contables que se han hecho para cumplir. Y seguimos igual, y seguimos hablando de los mismos temas: copagos, tasas, minoración de ayudas, recortes y rebaja de salarios de funcionarios. Miguel Lorenzo. La verdad que hoy os pusisteis ahí tan sesudos todos que yo ya un momento hasta me perdía, ¿eh? Soy ahí a hablar, yo no sé... Este programa tiene mucho nivel. Sí, no lo dudo, a lo mejor no lo tengo yo. Pero vamos a ver, porque me perdía, porque yo venía aquí con unas ideas de estas medidas, que bueno, que creo que son propuestas... A frase de Rigoberta Menchú, comprendérsela perfectamente. Perfectamente, sí. A nivel mundial y aparte, e galego. Es muy cierta con los países americanos, ¿eh? Es muy cierta que... Vale, y en otros países que se les echó la mano al cuello y les es difícil salir porque no son capaces de pagar la deuda, y eso es una realidad. Y además eso, al final, lo único que produce son sufrimientos en los pueblos, porque los gobernantes siempre viven bien, lo que viven más son los pueblos. Pero bueno, el tema la verdad que es muy complicado, ¿no? Aquí se dijeron muchas cosas, hablaba de un país que hace 3 años que está gobernado por el Partido Popular y que el sentido común. Hombre, yo recuerdo cuando llegó el Partido Popular que estábamos la prima de riesgo donde estaba y a punto de intervención. Algo se hizo porque se mejoraron las cosas. Mira, hablar de esto es dificilísimo cuando alguien lo está escuchando en su casa y lo está pasando mal. Pero si yo le doy, por ejemplo, las 3 medidas que estamos hablando, ¿no? Que son propuestas y algunas hay que discutirlas. Si tú le dices a una persona, es un recorte que un profesor se jubile a los 60 años, ¿qué pasa a jubilarse a los 65? Cuando se jubilan todos los trabajadores. Es un recorte. Entonces, esto es un recorte en la enseñanza, que se están jubilando profesores súper válidos y preparados, con 60 años, jóvenes. Bueno, pero podemos sostener eso. Amortizando plazas. Bueno, pregunto, ¿eso es un recorte?
Y aumentar Porque todos los trabajadores obligan a los aumentar alumnos por aula. Claro, bueno, pero claro. Entonces, aumentar alumnos por cuando aula hablamos de es un recorte, recorte. Cuando hablamos, mira, decías, la crisis la paga los más desfavorecidos. Mira, la crisis la está pagando muchísimo la clase media, la gran olvidada de esta crisis. Porque todo se paga con impuestos. Hay un sector de la población que está recibiendo, porque tiene que recibir, porque no trabaja, los ingresos no llegan al mínimo exento fiscalmente, no pagan impuestos, que tiene que recibir de otros que sí están trabajando y reciben impuestos. Claro, esos que reciben impuestos no reciben ninguna ayuda y tienen un esfuerzo brutal para también llegar a fin de mes. Yo a veces le digo a la gente, es mejor que ganes 1.100 euros que ganes 1.300. Porque si ganas 1.100, sí, tienes derecho a becas comedor, tienes derecho a justicia gratuita, tienes derecho a muchas cosas, que ganando 1.300 no tienes derecho a nada. Con lo cual, te compensa mejor ganar 1.100 y tener prestaciones. Entonces, si aumentamos los impuestos, la clase media está que no aguanta más. Entonces, hay que reducir el gasto y también reducir los impuestos. Y luego también hay que las grandes fortunas paguen más, o las grandes capitales. Porque yo de esta crisis no la entiendo. Yo no entiendo que haya una crisis que de repente, en Semana Santa, esté este país, que haya un turismo interno y los restaurantes a reventar. No entiendo que el mercado de lujo haya aumentado un 35%. Tampoco entiendo... No, digamos, es que no la entiendo. Una sociedad cada día más polarizada. Voy a terminar. No, claro que hay crisis. Sino que no la entiendo. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Luego, cuando hablamos de los parámetros, nunca tenemos el parámetro de la economía sumergida, que también es importante tenerlo en cuenta a la hora de la realidad social. Hay que tenerlo en cuenta. Claro que hay crisis, claro que hay una crisis muy grande. Pero también te digo, hay muchísimas prestaciones, hay muchísimas... Yo el otro día cuando oía... Sinceramente, cuando oía lo del tema de los niños, que es un tema para mí sangrante, decir que un niño pasa hambre en una sociedad moderna y en una sociedad que se llama democrática. Yo veía las prestaciones que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Coruña, como de concejales de servicios sociales, para los niños que tengan problemáticas. Y son desde comedores sociales, desde llevar a la comida a casa, desde campamentos, etc. O sea, vamos a ver, claro que hay gente que está pasando necesidades, claro que no vivimos con la alegría que vivíamos antes, claro que antes ganaba 3.000 euros o la gana 1.500, pero también os lo digo, algo hay que hacer, algunas reformas hay que hacer, hay que sacar eficiencia. El copago, pues mira, a lo mejor el copago, a mí que paguen los ricos me parece bien. A mí no me parece que el copago no es que pague todo el mundo. El copago es que los que tienen dinero paguen, los que no tienen no paguen. Mira, el copago en ayuda a domicilio, la factura mensual en ayuda a domicilio, la factura mensual del Ayuntamiento de La Coruña son 300.000 euros, de los cuales 30.000 pagan los ciudadanos y 270.000 pagamos con los impuestos de los ciudadanos el Ayuntamiento. Entonces, hay gente que tiene unos ingresos que no paga nada, porque no puede pagarlo. Pero yo el copago de la gente que tiene dinero, por supuesto que tiene que pagar. El gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico en este país, sinceramente, fuimos unos exagerados. Tú ibas a cualquier cajón de medicinas de cualquier jubilado, eran boticas. No somos capaces. Eso es una anécdota. No es una anécdota. Eso no. El gasto farmacéutico era excesivo. No somos capaces. Lo que es gratis, como es gratis, abusamos. Esos cajones llenos de medicamentos los recetaría alguien, digo yo. No estamos educados. No estamos educados. Cuando las cosas son públicas, no estamos educados. Y ya te digo, creo que hay que poner un poco el foco en la clase media, que está sufriendo mucho, etc. Y luego también que hay que tomar medidas, y no todo es recorte. A veces ahorrar no es recortar, porque es eficiencia. Entonces, bueno, aquí por hay supuesto, una discusión permanente. En las 260 medidas, algunas que son inadmisibles. Las acabo de decir, inadmisibles. Pero otras se pueden pensar y meditar a fin de que no haya tanto gasto. A ver, me queda, Manuel, por intervenir. La discusión desde el principio de esta crisis tiene que ver con dos formas de abordar el problema. Una es recortando los gastos y otras aumentando los ingresos. Esta es la discusión ideológica que está encima de la mesa, ¿no? Tú puedes, cuando tienes la balanza descompensada, puedes compensarla de dos maneras, ¿no? Bajando los gastos o subiendo los ingresos. Nadie quiere pagar impuestos, nadie nos gusta pagar impuestos, pero todos queremos tenerlo. Para tener servicios hay que pagarlos, y se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos. A ver, un momento, Manuel, aumentamos los impuestos. Manuel Fernández Blanco. Pues a lo mejor sí. A la clase media, porque las SICAD no les aumentan. Vamos a ver, para empezar, respecto a este tema de los impuestos. Yo no entiendo la lógica de reducir los impuestos e introducir el copago para las rentas altas. ¿Por qué? Claro. Es decir, en ese caso no rebajemos los impuestos, porque ya los impuestos se entiende que son progresivos. Si no, obligamos a algunos ciudadanos... Hasta un límite. Sí, claro. Si no, obligamos a algunos ciudadanos a pagar
2 veces, 3 veces. Se entiende que la redistribución ya se hace a través de la progresividad de los impuestos. Si no, la medida no tiene sentido. Pero si tiene sentido es porque se busca reducir los impuestos a las rentas altas precisamente. Yo quiero decir primero una cuestión respecto de este documento. Me parece absolutamente impresentable que nadie se haga responsable de ese documento. Es otro tema. Es decir, es algo en lo que tenemos que reparar. Aparece un documento y nadie es el padre. Un documento del gobierno y nadie es el padre. El gobierno. Entonces... No, el gobierno no. Las comunidades autónomas. Del gobierno... Las comunidades autónomas son las que proponen eso. Lo que quieren es que sea el Ministerio de Hacienda el que imponga los recortes. Sí, pero eso es recogido... Y este es el truco. Nadie es el padre. Se va a dejar, Montoro. Eso me parece éticamente una indecencia. Que nadie se haga responsable. Los documentos en general van firmados. Y si no, son tramposos. Segunda cuestión. Se habla de que algunas de las medidas se aplicarán en todo caso, en algunas comunidades autónomas y otras no. Bueno, ya hay medidas distintas en función de las comunidades autónomas. Pero justo esto es lo que defiende un partido que dice que es impresentable que no existan las mismas prestaciones, que un ciudadano no tenga derecho a las mismas prestaciones en Cáceres, en Barcelona o en Gijón. Básicas. Básicas. Pero si algunas esenciales. De estas... Sí, y vamos a ver, un tratamiento de larga estancia no es una prestación básica. Para mí sí. Bien, entonces en un sitio se cobraría y en otro no. Esa es la idea de equidad que tiene el Partido Popular. Pero vamos a ver... O es un salva, porque este documento es del Partido Popular. Si estamos hablando de las comunidades autónomas, a comunidades autónomas hay que hablar de los socialistas. De acuerdo. Y aparte, son propuestas, no están aprobadas. La mayoría son gobernadas por el Partido Popular. En cualquier caso, recuerdo otra cosa. No, dejadme simplemente que apunte... Por favor, dejadme que apunte una cosa nada más. Estamos hablando de las propuestas de las comunidades autónomas, pero también os recuerdo, aquí al ala ubicada a mi derecha, que hoy hay un medio de comunicación que publica una entrevista con el primer ministro francés, que hasta donde yo sé es del Partido Socialista, en el que dice que no le va a temblar el pulso aplicando determinadas medidas, determinados recortes anunciados en su momento, y que en realidad lo que ha pasado en Francia es que la derecha no ha tenido el coraje de aplicar esos recortes. O sea que, quiero decir que ya no solamente hablamos de comunidades autónomas, sino que hay un país gobernado por la socialdemocracia en el que se apuesta por una senda parecida a la que aparecen estos documentos. Manuel, perdona que te interrumpa. Sí, no, yo quería apuntar a esta especie de hipocresía de discurso, que lo que sirve para criticar y para tachar de insolidario, por ejemplo, a las reivindicaciones de Cataluña, etcétera, sirve para justificar el sálvese quien pueda cuando se trata de no hacerse responsables de las medidas que avanza, por ejemplo, este documento. Entonces, si estamos a favor de que cualquier ciudadano en cualquier lugar del territorio español tenga las mismas prestaciones, todo este coro donde cada uno se vota da parte de fora es absolutamente impresentable. Y además quiero decir... No, un momento, no he terminado, Miguel. No he terminado. Yo te he escuchado, no he terminado. Ya, por supuesto. No he terminado. Ya, por supuesto. Y quiero decir que algunas de estas medidas, si se llevan a cabo, realmente van a suponer que mucha gente necesitada, por ejemplo, no acuda a urgencias. Porque si acabamos de comprobar que mucha gente tiene dificultades para comer todos los días y hay un copago por acudir a urgencias o una consulta médica, mucha gente se va a inhibir. Si hay que pagar con una aportación, considerando sociosanitaria, una estancia prolongada hospitalaria, hay gente que va a tener que morrer na casa. Entonces, esos son hechos concretos que hay que tener muy en cuenta a la hora de planificar. Y yo quiero especialmente insistir en que si las prestaciones sanitarias son las mismas para todos, este coro es un coro
absolutamente impresentable. Bueno, pues dejadme un momento que avancemos porque estamos hablando de esa propuesta de recortes de las comunidades autónomas, efectivamente sin paternidad, a pesar de que ha quedado claro que se ha redactado ese documento con las aportaciones que han partido de cada uno de estos territorios. Se supone que ellos no quieren reconocer la autoría y decir que se les impone desde Madrid para poder rebelarse y bueno, pues protagonizar el correspondiente pataleo. Pero hablábamos también de algo que apuntaba Pilar, que es esas balanzas fiscales que justo aparecen hoy, pocos días antes de que se celebre esa reunión entre Mariano Rajoy y Artur Mas. Para que tengamos los datos encima de la mesa y podamos opinar con conocimiento de causa, vamos a recordar qué datos se han hecho hoy públicos en relación con ese reparto fiscal en función del territorio del que hablemos. Con ellas llegó la polémica. El Ministerio de Hacienda ha hecho públicas las balanzas fiscales de las comunidades autónomas y lo ha hecho con alguna que otra sorpresa. Madrid resulta ser la comunidad con mayor déficit fiscal. Aporta al Estado 16.700 millones de euros más de los que ingresa, casi el doble que la segunda comunidad más perjudicada, Cataluña, cuyo déficit alcanza los 8.500 millones. Muy por debajo de lo calculado por la Generalitat, que lo estimaba en unos 11.000. Baleares y Valencia son las otras dos comunidades que aportan más de lo que reciben. El resto de autonomías reflejan un saldo positivo. La que más, Andalucía, con 7.400 millones. Le siguen Canarias y Castilla y León. Galicia es la cuarta comunidad con mejores cifras, con un superávit fiscal de 3.240 millones. Claro que en el tema de las balanzas fiscales ya no se sabe qué es una buena noticia y qué no. A priori lo positivo sería recibir más de lo que se aporta, pero en ocasiones las comunidades parecen competir entre sí por tener el peor saldo. Algo que permite hacer más exigencias de financiación al Gobierno central e incluso justificar tendencias separatistas. La Comunidad de Madrid es la comunidad más solidaria y la que más aporta al conjunto de los españoles para precisamente sostener nuestro estado del bienestar. Cuanto más recaudamos nosotros, también menos dinero recibimos para la financiación de nuestros servicios. Ya muy poca gente discute que el concepto de balanza fiscal es relevante y que la balanza fiscal de Cataluña es negativa. Desde nuestra comunidad, el BNG se ha sumado a las críticas de Cataluña, asegurando que los resultados falsean y distorsionan la relación de ingresos-gastos entre Galicia y España. Por su parte, la Xunta pide que no se tenga en cuenta nuestro buen resultado para empeorar la financiación que recibimos. As balanzas fiscais, de logo, poden ser un instrumento determinante para calcular, de logo non pode ser o único, para calcular o financiamento que lle corresponde a unha comunidade autónoma, non dende logo que corresponde a Galicia, que ten unhas peculiaridades de envellecemento da poboación, de dispersión, de coste de servicios. Todo un elemento de tensión, las balanzas, que para algunos no llega en el mejor momento. Me sorprende que en un momento donde lo que necesita este país es diálogo, entendimiento, que le hemos pedido al presidente del Gobierno que nos siente a todos los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes a hablar, pues se descuelgue el Gobierno con unas balanzas fiscales que lo que favorecen o es la confrontación entre territorios o pretenden justificar un trato desigual. La caja de los truenos está abierta. Bueno, pues escuchábamos antes a Santiago Lago decir que este modelo que ha escogido el Gobierno, que se aplica en estas nuevas balanzas fiscales, trata de detectar desigualdades entre territorios. Vamos a tratar de explicar un poco qué es esto de las balanzas fiscales y cuál es el modelo que, como decíamos, aplica en estos momentos el Gobierno de Mariano Rajoy. Las balanzas fiscales son un instrumento contable que compara los gastos que el Estado realiza en un territorio con lo que recauda en el mismo. En términos simples, se trata de una resta. La inversión del Gobierno central en la comunidad menos los ingresos obtenidos vía impuestos en esa misma autonomía. El problema radica en la forma de calcular los componentes de esa resta. Hasta ahora el Gobierno utilizaba el método conocido como de flujos monetarios. Consiste en imputar las inversiones directamente al territorio donde se realizan. Por ejemplo, si se gasta 1 millón de euros en el aeropuerto de Barajas, se apunta 1 millón de euros a las inversiones en Madrid. Pero el Ministerio de Hacienda ha cambiado la metodología y las nuevas balanzas se han publicado siguiendo el modelo de carga-beneficio. Según este sistema, las inversiones se imputan a la comunidad donde viven las personas que usan los servicios públicos. Volviendo a nuestro ejemplo de Barajas, a Madrid se le apuntaría el 75% del gasto, unos 750.000 euros. El resto se dividiría entre las demás comunidades según la procedencia de los usuarios del aeropuerto. Otros gastos, como el de los ministerios o el de defensa, se dividirían entre todas las autonomías por igual, al entender que esa inversión beneficia a todos.
Con cambio o sin él, el factor que más sigue influyendo en las balanzas es el de la renta. Las comunidades más ricas aportan más a la balanza fiscal porque el IRPF es un impuesto progresivo. Por el contrario, las regiones con más paro o más envejecidas acumulan más gasto en prestaciones y pensiones, por lo que se les anota una mayor inversión. De ahí que las comunidades más desarrolladas tiendan a registrar déficit fiscal. Un concepto que nada tiene que ver con la mejor o peor financiación de las autonomías. De hecho, Andalucía, la comunidad con mejor balanza fiscal, tiene un nivel de financiación inferior al promedio nacional. Madrid y Cataluña, sin embargo, están en la media. Bueno, pues hemos tratado de hacer una pieza muy didáctica que firma nuestra compañera Mónica para explicar qué es esto de las balanzas fiscales. Decía Pilar Tuco que ella está convencida de que Galicia sería capaz de ser autónoma, de ser autosuficiente desde el punto de vista fiscal. Yo no sé cómo lo ves tú. Intuitivamente eu creo que non, pero non o sei técnicamente. Eu non son un técnico nesta bueno, cuestión. pero terás algunha posición con Sí, respecto a teño esta unha posición e é que a posición é remitirme a Santiago Lago. Eu fíome da súa posición técnica. Para min esta é unha cuestión que evidentemente é política, pero ten un componente técnico indiscutible. E intuitivamente, e non só intuitivamente, Galicia recibe, se non teño o dato equivocado, Pilar, 400.000 millóns de euros ao ano en pensións. máis do que aporta, solo en pensións, non falo de outras cuestións. Eso é un dato evidente, non? Ten a súa explicación do envellecemento, etcétera, etcétera. Pero si nós deixáramos de recibir isto, Galicia non podería pagar as pensións, pareceme a min, ou polo menos na cuantía actual, non? Eso é o que eu creo, non? Pero, de todas as maneiras, insisto, isto é unha cuestión que é política, pero tamén é moi técnica. Eu desto non sei moito, debo recoñecer, non? Non, é verdade, non? Xa sei que me traedes aquí para opinar de todo, pero bueno. Eu querería por sobre a mesa o seguinte: cantos anos ou décadas máis imos seguir, lamentablemente, ouvindo a ladaíña de que no caso da Galiza non se teñen en conta factores tan prementes e tan obxectivos como a dispersión da poboación, a súa particular configuración xeográfica. Parece que debemos pedir perdón, efectivamente, por ela. Non é cuestión de pedir perdón, son datos obxectivos. Non, pero non, falaba agora de ti que te teño en alta estima. Falo de quen, efectivamente, pois todo o que Galiza como nación, todo o problematiza. Somos a nación de Europa con máis kilómetros de costa, cunha riqueza impresionante, mas iso conceptúase como un problema. Temos, efectivamente, a configuración orográfica que temos, iso tamén é un problema. Temos moita xente bella, unha pirámide de poboación. Bueno, eso é un problema. Claro que é un problema. Aí vou, aí vou. E grazas a, mellor dito, por culpa de quen é un problema, que é unha casualidade divina, é un fatalismo bíblico. Entón, iso en primeiro lugar. En segundo, claro, non. Pregunto. Ven de unha crise á galega que é clamorosa, que afunde as súas raíces na historia, e non falo na historia de hai centos de anos, senón estritamente na historia contemporánea, e que o Estado non fixo máis que aumentar. Entón, hai moitos factores. Chámase emigración masiva, e antes empreguei tamén o adxetivo endémica, e un afogamento, unha contracción, unha constricción brutal do emprego na propia Galiza e das mesmas rendas salariais que están moi por debaixo da media. Entón, moi rapidamente xa, o Estado no goberno actual continúa, por se non abondase a tradición anterior, perpetrando un proceso de ceba continuada da gran banca, que aí sí que non hai recortes de ningún tipo, de converter todos os servizos públicos en elemento comprável ou vendível, de un servilismo total ao monstro da globalización dominante, e entón aí a autonomía galega é unha caricatura. Déjame que completemos los datos de la balanza fiscal con alguna opinión política. Escuchamos al final de esa pieza y escuchamos ahora a Artur Mas, que tiene su punto de vista. Recordemos la explicación que hace un rato daba Santiago Lago. Perquè no han calculat els dos, igual que els acadèmics catalans. Sospitós. La diferència està entre 8.500 milions i 11.000. Doncs miri, ara recuperarem, en un dels mètodes, recuperarem línia per línia i veurem on estan les discrepàncies.
i a veure si els acadèmics d'aquí i els acadèmics d'allà es posen d'acord amb un objectiu comú. I a partir d'aquí podrem parlar de tot, però de tot vol dir de tot, dels dos mètodes que a Espanya s'han deixat de calcular per interès purament polític. Bueno, este es el discurso de Artur Mas. Quédense con él, con esa cara, porque enseguida vamos a hablar de cosas que tienen que ver con CIU muy llamativas, pero desde el Partido Socialista hoy, Saura se ha preguntado por qué el Gobierno hace públicos estos datos precisamente hoy. Que es un ejercicio que refleja el marco de solidaridad de nuestro país. Se tiene que avanzar en que las comunidades autónomas puedan ir teniendo mecanismos de liquidez para afrontar sus compromisos de pago. El señor Montoro ha facilitado que la Generalitat de Cataluña en estos últimos años pueda haber hecho frente a sus compromisos de pago. La Generalitat de Cataluña tenía un problema de pago a proveedores gravísimo, gravísimo, probablemente la comunidad con el problema más grave de todas, y el plan de pago a proveedores ha permitido que hagan frente al pago a los proveedores. La Generalitat de Cataluña no tenía ningún acceso a los mercados, es decir, creo que el enfrentamiento del señor Montoro con la Generalitat es absolutamente irreal y ficticio. Lo que ha habido es una lealtad máxima del Gobierno de España con la Generalitat de Cataluña, una lealtad máxima. ¿Qué pretende el Gobierno con la publicación de las balanzas fiscales y qué pretende con la publicación de las balanzas fiscales esta semana? ¿Qué pretende? ¿Resolver de verdad los problemas de financiación del estado del bienestar? ¿O lo que quiere es meter más leña al fuego a los debates territoriales, a los agravios entre comunidades autónomas? El Gobierno no puede convertirse en un notario más de la realidad. ¿No? El Gobierno, por encima de eso, lo que tiene es que resolver los problemas de financiación del estado del bienestar. Esta es la pregunta y estas son las políticas que tiene que poner encima de la mesa. Bueno, la reflexión que se hacía desde el Partido Socialista y que tiene que ver con esa inminente reunión finalmente que se va a celebrar entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Presidente de la Generalitat, que se llama Artur Mas, que está en Convergencia y Unió, que está liderando un proceso que todos sabemos cuál es, pero que tiene unos problemas internos de una envergadura como esta. Aspira a cambiar la organización interna de todo un país, la forma del Estado español, su división y sus competencias. Y sin embargo, Convergencia Democrática tiene problemas para organizar su propia casa. Problemas con Unió, sus socios de toda la vida. Quería ir dejando responsabilidades. Problemas también con Esquerra, sus más recientes aliados. Y problemas por el proceso de reestructuración interna abierto tras la dimisión de su secretario general, Oriol Pujol. Pero sin duda los principales quebraderos de cabeza de los convergentes los provoca la justicia. Pallerols, Pretoria, Clotilde, el famoso 3%. Los casos que afectan a Convergencia se multiplican. El disgusto más reciente se lo ha dado el caso de las ITV, una ramificación de nuestra Operación Campeón. El número 2 del partido, Oriol Pujol, fue imputado junto a su mujer por tráfico de influencias y cohecho, ambos vinculados a una red para favorecer concesiones de estos servicios de inspección en Cataluña. En el caso no faltan testaferros, operaciones en paraísos fiscales y supuestas empresas tapadera. Pujol ha dimitido, eso sí, 16 meses después de su primera imputación. Quien aún no ha renunciado a su escaño es Xavier Crespo, y eso que este diputado de CIU está a punto de sentarse en el banquillo por favorecer a un empresario vinculado a la mafia rusa cuando era alcalde de Lloret de Mar. Otro ayuntamiento, el de Torredembarra, también ha sacado los colores a Convergencia al ver cómo la Guardia Civil detenía al alcalde y otros 5 concejales convergentes por corrupción. Los de Artur Mas tienen incluso su propio Bárcenas. Se trata de Daniel Osácar, ex tesorero de la formación, reclamado por el juez por tener una cuenta en Suiza con 1,3 millones de euros. Todo dentro del marco del caso Palau, que salpica de lleno a los convergentes. Juez y fiscal acusan al partido de haberse financiado irregularmente con comisiones por obras públicas que ingresaba a través del Palau de la Música como supuestos patrocinios culturales. Por este método habrían obtenido casi 7 millones de euros. Especulaciones puede haber muchas, suposiciones puede haber muchas, detalles pueden ser todos los que usted quiera, pero todo eso hay que probarlo, hay que demostrarlo.
La fianza que Convergencia tuvo que depositar por este caso de unos 3 millones mantiene embargada la sede del partido. Además, año tras año, el Tribunal de Cuentas sigue detectando transferencias millonarias injustificables en las arcas de la formación. ¿Estamos ante un partido demasiado podrido para su aspiración de llevar a Cataluña a un nuevo tiempo? Pues traslado la pregunta a la mesa. Yo no sé si os parece llamativo que sea este partido con este ramillete de problemas gravísimos que tienen que ver con su financiación, con asuntos de corrupción, etcétera, etcétera, bueno, pues que sea un poco el que está liderando este proceso. Yo creo que no deberían, es decir, que no son los más adecuados o no pueden mostrar la ejemplaridad que haría falta para poder liderar ese proceso, ¿no? Pero creo que en cualquier caso lo están haciendo más allá de cualquier consideración y casi se podría decir que es una especie de huida hacia adelante, ¿eh? Es decir, parece que cada vez hay más casos de corrupción en Cataluña, que cada vez saltan más cosas en Cataluña y que sin embargo eso lo que genera en vez de ralentizar el proceso es que el proceso sigue cada vez más hacia adelante, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el proceso en Cataluña no depende tanto de estos temas de corrupción, de si se percibe que tiene legitimidad CiU o Artur Mas, como de una atmósfera social. Es decir, se ha ido generando esa atmósfera social a lo largo de muchos años, han contribuido ambas partes, han contribuido estos que tienen esos temas de corrupción detrás y que tienen esa poca ejemplaridad detrás, pero también ha habido una reacción por parte del gobierno central y una exacerbación de sentimientos en contra y una exacerbación de sentimientos, digamos, de un nacionalismo español que lo que ha generado ha sido que se caliente tanto el tema que ahora es muy difícil de parar, por mucho que incluso pudiera acabar procesado, en el supuesto de que así fuera, más por algún tema de corrupción o algún alto cargo de CiU por algún tema de corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso va a seguir hacia adelante. Las balanzas fiscales se sacan en este momento, evidentemente, para preparar esa reunión con Pujol, y en ese sentido yo tampoco creo que sea... perdón, con Pujol ya me los confundo porque es una especie de proyección unos de otros. No creo que sea negativo que se pongan encima de la mesa las balanzas fiscales. Es más, yo creo que sería bueno que hubiera más criterios. Está el de carga-beneficio, que es el que favorece o digamos pone en primer lugar a Madrid y menoscaba un poco a Cataluña. Todos ponen en primer lugar a Madrid, ¿no? Pero en este caso rebaja un poco las pretensiones catalanas. Está el de flujos, que es el que pretende Cataluña. Yo creo que si hubiera más sería mejor, porque sería una forma de analizar el problema desde distintas vertientes. Y al final lo que se trata un poco con el tema de la financiación autonómica es de analizar bien el problema y de llegar a soluciones equitativas. Y el tema de Cataluña depende mucho de los números. Es decir, en este momento lo que hay es una carga emocional tremenda en torno a todo el proceso, y si le quitamos carga emocional y entramos en los números, probablemente mucha gente se replantee sus argumentos, ¿no? En el lado catalán, me refiero. No sé cómo lo veis vosotros, Manuel, el problema de CiU y que, bueno, sean ellos. Vamos a ver, que un partido esté demasiado podrido no garantiza que no gane elecciones. Efectivamente. Pero esto también como a los ciudadanos tiene que llevar a algún tipo de reflexión. Por supuesto que nos tiene que llevar a una gran reflexión. Tal vez ahora eso paga un precio mayor, es verdad, que hace un tiempo, pero tenemos ejemplos sobrados como estar absolutamente podrido, con un montón de cargos imputados. Valencia hace 3 años. Efectivamente, no impide una mayoría absoluta. Entonces, no me parece que esa cuestión sea determinante. Me parece más determinante en este caso que realmente CiU está perdiendo porque el carro al que se ha subido lo llevan mejor otros. Por otra parte, me parece que hay un tema que hay que tomar muy en cuenta. Se publicó una encuesta recientemente de qué personas estaban adhiriéndose al proceso independentista en Cataluña. Y una de las sorpresas que daba esta encuesta es, por ejemplo, que muchos de los no nacidos en Cataluña están a favor de la independencia, y un fenómeno que me parece especialmente llamativo, que hay independentistas no nacionalistas. Es decir, que el campo del independentismo actualmente en Cataluña no se recubre, no es idéntico al del nacionalismo. Y lo sé por relación personal, por experiencia personal. Tengo muchos amigos en Cataluña que responden a ese perfil. Que responden a ese perfil. Es decir, que son
independentistas que en este momento se han subido al carro del independentismo, que consideran la mejor opción para Cataluña en este momento el independentismo sin ser nacionalistas. Brevemente, Pilar. Si utilizamos o catálogo, o decálogo dos mandamentos da Igrexa Católica, a min non me sorprende absolutamente nada que haxa un pecador que infrinxa un mandamento, cando no regime actual o partido gobernante en España, aquí na Galiza tamén, e o propio goberno español, conculca ou peca nos 10, do primeiro ao 10º. De maneira que a que me vou asombrar... El sexto lo llevamos mal, que non nacen niños. Sí. Los demás, pero el sexto está un Entón, pouco a min é que non me asombra absolutamente nada. En segundo lugar, non coido que sexa CIU quero dizer que Converxencia e Unión ten en todo caso un modelo imitável todos os días co seu exemplo. En segundo lugar, non coido que sexa exactamente CIU é a minoría gubernamental na Generalitat de Cataluña, mas se eu falase en termos de liderado, falaría de unha forza social como a Asamblea Nacional de Cataluña. E aí é onde eu observo non un plus, como se adoita repetir, en absoluto de carga emocional, senón que estou falando dunha formidável forza social que se marcou un obxectivo político moi claro e que efectivamente actúa como cemento ou como unitivo ou como nexo na consecución ou na defensa dese obxectivo político de unha maneira multitudinaria. Cos conseguintes excesos nesa tarefa, porque... Non, pero eu non estou facendo, estoume referindo nada máis ao que me parece que está acontecendo. E despois, con unha forza como Esquerra Republicana de Cataluña, que parece que é evidente que tanto do ponto de vista electoral como do ponto de vista de xemonía social pode acabar comendo as papas. En todo caso, eu pediría, se posible, a cabo a cuestión catalá, a chamada cuestión catalá ou o proceso catalán en xeral, por favor, eu pediría que non se non é que o pida aquí nesta mesa, digo ao clamor de grande parte da inteligencia española e da política española dominante. Por favor, que non se patoloxice e, por favor, que se interprete incluso en termos de historia recente, europea mesmamente, onde sen violencia houbo, e ben recentemente, unha recomposición do mapa político europeo. Yo creo que, de verdad, estáis hablando aí todos, yo recomendaría en este momento... É o que se nos pede, non? Sí, pero recomendaría en este momento a Valle Inclán e a Tirano Banderas. Yo creo que está de reciente actualidad. Yo creo que muchas cosas que estamos viendo se explicarían la gente si leyera esa novela, si leyera esta obra, y entonces entendería muchas cosas de las que está pasando. Eu teño moi lida, Miguel, dime en que punto observas porque yo creo que, a analogía. Sí, la analogía que a veces la gente crea, lo que estaba diciendo a mi compañero Arangüena, pasos hacia adelante, huidas hacia adelante para no ver sus verdaderos problemas, y está escondiendo lo que son sus problemas y sus vergüenzas a través de la política, de oraciones políticas. Pero Tirano Banderas non vai diso. Sí, bueno, va de eso de que uno daba un golpe de Estado para tapar incluso como el rollo que tenía su adulterio. Empezó como le cachaban con la novia y un golpe de Estado. Va así. En plan Clinton. Habláis muchas veces de los partidos. Mirad, yo quiero distinguir la corrupción, los partidos y las personas. Las personas pueden ser corruptas. Las personas son corruptas y lo estamos viendo. Ahora, decir que los partidos son corruptos es que el sistema democrático es corrupto. Y yo creo que el sistema democrático no es corrupto. Y creo que dentro de los partidos, hay gente tremendamente honrada y trabajadora. Por eso no debemos unir todo eso. Y por último, una reflexión que nunca la había ido, que eran independentistas y no nacionalistas. Y yo me pregunto, que es gente que tú conoces, ¿quién los está engañando? ¿Quién está engañando a esta gente para que, no siendo nacionalista, que es una ideología, ¿quién los está engañando diciéndole que la independencia es mejor para Cataluña, que va a ser mejor para ellos? Es la pregunta que dejo sobre la mesa. ¿Tienes alguna respuesta? A ver, un momento, por favor. Oye, yo soy mayor y me engañaron muchas veces. Vamos a ver. Mucha gente espera, que hay una pregunta directa a Manuel. ¿Quién los está engañando? Vamos a ver, esa formulación... Esto no lo digo para lo personal. No, pero esa formulación presupondría una cuestión,
que es gente con minoría de edad intelectual. Claro. No. No, vamos a ver, cuando alguien se postula bajo esa fórmula, ¿quién los está engañando? Es una fórmula en la que se entiende que existe una verdad, una única verdad, y por lo tanto el que no la comparta o es ingenuo o es objeto de engaño, de manipulación, etc. Estas personas de las que yo hablaba es gente ilustrada, es gente con una conciencia crítica que lee, que estudia, que hace un análisis de la realidad. Yo puedo compartir o no la conclusión, pero tengo que decir que saben razonarla. No, si no lo dudo. Entonces, te pregunto quién nos está engañando. Si no razonan, ya no preguntan hacia la pregunta. Se engañan incluso a las personas, no se engaña al todo, se engaña a personas inteligentes que fueron engañadas. Mi pregunta es, una persona que tú... No, estoy diciendo que las personas inteligentes que están pensando que si son independientes van a vivir mejor en Cataluña, que eso, todas las personas, los economistas, van a decir que no es cierto, que no va a ser posible, que no es cierto. Bueno, pues la gente economista, los que saben de economía, yo no sé de economía, pero los que saben de economía, los que estudiaron en esas escuelas que hablaban estos antes, esos todos dicen que la independentismo catalán, en vez de Cataluña, va a ser una ruina para Cataluña y para la... Bueno, lo dicen. Mira, vamos a ver, lo primero que les voy a decir, vamos a poner muy fácil. Si Cataluña se independizara, tendría que salir de Dejadme que avancemos un poco, vamos a seguir hablando de Cataluña y quería avanzar un poquito más, porque hoy también se han puesto encima de la mesa datos que tienen que ver con la economía gallega de una forma específica. Escuchamos hoy a una persona que hacía tiempo que no veíamos. Se llama Corina Porro, ¿se acuerdan? Todavía se dedica a esto de la actividad pública y en estos momentos es la responsable del Consejo Económico y Social, que hoy ha presentado su estudio. Un estudio cuyas conclusiones, a ver si le sorprende alguna, nos va a avanzar Marina Cadegato. Adelante, Marina. Pues, Fernando, empezamos por decir que el 2013, como todos sabemos, no fue un buen año, pero el CES, el Consejo Económico y Social, considera que nos encontramos en un punto de inflexión en vías de empezar la recuperación económica. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ellos piden poner en marcha medidas para paliar la pobreza infantil. Sus datos ratifican el aumento de los niveles de exclusión y la reducción de ingresos en los hogares. El organismo alerta del efecto del descenso de la natalidad en la economía y se muestra también preocupado por la reducción del gasto sanitario y el aumento de las listas de espera. Sobre la educación, les preocupa que sea ya la 7ª reforma educativa, esta que se está poniendo en marcha, y piden también un amplio consenso social en este tema, en el tema educativo. Consideran que entre las prioridades de la Xunta, además de promover la internacionalización, deberían estar también la reactivación del mercado interno, el empleo y también la inversión. Fernanda. Menos mal que ha venido el Consejo Económico y Social para advertirnos sobre estos asuntos, que es la primera vez que escuchamos, y son propuestas absolutamente novedosas las que hoy fueron presentadas en esa rueda de prensa presidida por Corina Porro, como les digo, una persona que sigue en la actividad pública después de haber ocupado diferentes cargos institucionales. El CES, que mucha gente, por cierto, considera uno de esos chiringuitos sin demasiada utilidad dentro del entramado de la Administración Autonómica. Más datos, los que presentó el Colegio de Economistas de Galicia, en concreto el Consejo Galego del Colegio de Economistas. ¿Qué datos proponen? ¿Qué datos ponen encima de la mesa, Marina? Pues en este caso, Fernanda, hay que decir que se refiere al primer semestre de este año y que ellos también hablan de recuperación. Más de la mitad de los economistas, un 64%, ve la situación actual de Galicia igual o mejor que la del año 2013. Las condiciones de la economía están mejorando, que se están disipando las condiciones adversas y que realmente se inicia un cambio positivo en el futuro económico. Dicen, sin embargo, que esta sensación todavía no se percibe en la calle y que hace falta tiempo. Identifican el paro como el principal problema, seguido de la escasez del crédito a las familias y también a las empresas. Y existe un 36% de los economistas que sostiene que económicamente Galicia está peor que en el año anterior. Cifra que, por otra parte, nos puede parecer muy elevada, pero que es el valor mínimo de todos los datos históricos de la serie desde el año 2010. Con lo cual, algo se está moviendo en la superficie y debajo, ¿no?
Por provincias, la economía de A Coruña es la mejor puntuada y también la provincia donde existe más optimismo. La de Ourense es la peor puntuada. Entre las soluciones que proponen para fomentar el empleo están mejorar la exigencia del sistema educativo, captar inversión extranjera, crear nuevos nichos de trabajo y también, Fernanda, reactivar el sector agrario. Bueno, pues dos estudios que hoy se presentaron. Yo hablaba particularmente del CES y de la persona que lo dirige en estos momentos. Yo no sé... Es eficiente el CES, habría que preguntar. Pablo. Ya vamos contigo. No. Yo estas cosas que ha dicho el CES, la verdad es que me parecen... Pagan igual. Pero acabo rápido, salía otro dato esta mañana que son las 18.000 familias que están en situación de pobreza severa. Situación de pobreza severa. En el fondo esto viene siendo el discurso de los brotes verdes. Economistas hay para todos los gustos siempre, por eso decía antes Miguel que los economistas dicen que la secesión, la hipotética secesión de Cataluña sería muy negativa, pero Cataluña tiene un ramillete de economistas, por cierto, algunos de categoría internacional, que dicen otra cosa, ¿no? Yo me inclino más bien por los primeros, pero vamos, quiero decir, hay visiones para todos los gustos. Lo interesante sería ponerlas encima de la mesa, que todo el mundo pudiera opinar al respecto y que se llegara a algún tipo de entendimiento. En todo caso, respecto a los brotes verdes estos, yo lo he dicho ya en esta mesa en alguna ocasión, no sé cómo un país con un 25% de paro, un 6,6%, la última medición que se hizo de déficit público, y una deuda pública que se acerca al 100%, puede confiar en salir de la crisis en ausencia de una política monetaria y tal. Yo creo que no hay casos en la historia económica, por tanto, no sé si vamos a ser el primero. Bueno, o Consello Económico e Social noutros tempos fixo informes críticos. O Consello Económico e Social... Bueno, esto a lo mejor hay quien considera que es crítico, lo que desde luego no es novedoso, original. No Consello Económico e Social están os sindicatos, está a patronal, en algún momento, noutros momentos, fixeron informes críticos, pero en todo caso, o que dixeron hoxe, o Consello de Economistas igual, son unha serie de lugares comuns enormemente conocidos, o sea, están preocupados pola sanidade e educación, pois todo o mundo está preocupado. Reactivar o mercado interno, bueno, o Consello de Economistas di que están preocupados polo paro, pola escasez de crédito, din que Galicia está peor. Bueno, quero dicir, non aportan realmente nada. Es que tenemos que hacer una pausa de publicidad. Me vais a dejar después, volvemos enseguida. Entre otras cosas, para hablar, después de todo esto, de los recortes, de la discusión que tiene que ver con las balanzas fiscales, de los informes de los economistas gallegos, el dato del otro lado de la moneda tiene que ver con el pastizal, si se me permite la expresión, que ha recibido la banca en todos estos años. Recortes por un lado, banca por el otro. Enseguida entramos en detalles para que se enfaden un poquito. Hasta ahora volvemos. Deuda subordinada es un plazo fijo al Euribor más 2,3, ¿vale? Vamos a ser vendedores, no informadores, no ofrecedores, vendedores. Clientes y no clientes estarán encantados con nosotros. Nos darán besos durante 5 años.